continuando con la serie de nuestros temas que hablan del tipo de libertad que el Señor nos quiere sacar y nos introduce para que gocemos esa libertad. Y gozar la libertad con un espíritu de gratitud. En un pequeño libro del pastor Alejandro Bullón hay una historia muy interesante que se titula La noche se fue, el libro. Y la historia cuenta de un parque de diversiones con un zoológico en la ciudad de Brasilia, muchos niños jugando por las distintas facilidades, con la energía, el entusiasmo que los niños tienen en este tipo de actividades al aire libre. Y era un día precioso, un día lindo, y repentinamente la alegría del día festivo de sol se interrumpe por gritos, o por un grito desesperado. Era la voz de un niño que había caído al lago, al río, donde había nutrias. Y ustedes saben que las nutrias son llamadas los lobos del río. Inmediatamente todos quedaron con pánico, con terror, porque ese niño corría seriamente peligro. Nadie se animaba a saltar la valla y tirarse al río. Pero de repente apareció un bombero del lugar, Silvio del Mar Hollenbach. Me parece que era alemán, Hollenbach. Y se lanza, pelea con las nutrias y logra el objetivo de sacar el niño. Tristemente, él quedó muy mal herido y 4 días después, él falleció. Fue tanto el acto de heroísmo y lo que significó para todos que este parque hoy en Brasilia lleva su nombre. Y hoy en el mundo de la comunicación, luego de leer la historia, lo buscamos en internet y allí aparece un mausoleo, porque 20 años después se celebró en julio de 1997, 20 años después, en este distrito de bomberos del Distrito Federal de Brasil, se realizó un homenaje a este hombre que fue declarado héroe. Y era interesante que en esta reunión de celebración estaban las autoridades de la ciudad, del parque, distintas autoridades, y 20 años después ese niño de 6 años, que tenía en ese entonces 26 años, no asistió. Pasaron unos días y los periodistas lo encontraron y le preguntaron a qué se debió el hecho de que él no había podido participar. Y la respuesta fue simplemente: no tuve tiempo. Su tiempo pudo haberse acabado 20 años antes, de no haber sido por este hombre que arriesgó su vida por él. Simplemente se requería que fuese al acto y dijera muchas gracias con su presencia. ¿Qué es la gratitud? Que es el tema de nuestra noche. Dicen algunos que es la memoria del corazón. Es una linda definición, ¿verdad? Es la memoria del corazón. Otros dicen que es el reconocimiento profundo de un favor o beneficio recibido que no se puede pagar con dinero. ¿Están de acuerdo, no? Albert Schweitzer escribió: a veces nuestra propia luz se apaga y es reavivada por la chispa de otra persona. Cada uno de nosotros tiene motivos para pensar con profunda gratitud en aquellos que han iluminado la llama dentro nuestro. Había un viejo dicho popular que dice: si te has olvidado del lenguaje de la gratitud, nunca podrás entenderte con la felicidad. Y estas no son simplemente palabras o definiciones o frases bonitas, sino que tienen un alto significado para la vida del ser humano.
Y es interesante que varios estudios actuales documentan el impacto de la gratitud sobre el organismo y la salud. Y estamos aquí en un centro de salud. Estamos en un ambiente que se trabaja para la recuperación y la curación de los pacientes. Y permítanme en esta noche compartir algunos de estos estudios que comprueban y prueban lo que estamos diciendo en esta noche o lo que queremos decir. El doctor Daniel Amen, un psiquiatra especialista en neurobiología y autor de numerosos libros como Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, hizo una investigación sobre los patrones de circulación de la sangre en el cerebro. Y él encontró, y esto es lo significativo, que la gratitud cambia los patrones de circulación de la sangre del cerebro. Y lo hace en dos formas bien específicas que ellos pudieron comprobar. Él escaneó, mostró diferencias significativas. Aquí tenemos la imagen en la circulación de la sangre hacia el cerebelo y hacia el lóbulo temporal izquierdo. Y encontraron que el cerebro con miedo mostró una disminución seria de la actividad en el cerebelo, que es parte del cerebro involucrado en la coordinación física, como caminar o jugar deportes. Y una nueva investigación acerca del cerebelo muestra que también está involucrado en la velocidad. Así que cuando la circulación de la sangre disminuye en esa área del cerebelo, las personas se vuelven más torpes y menos hábiles para encontrar soluciones a sus problemas. El lóbulo temporal izquierdo está involucrado con la memoria, el control del estado de ánimo y del temperamento. Así que la disminución de la circulación de la sangre en esta parte del cerebro está asociada con problemas de memoria, depresión, violencia y pensamientos oscuros y pesimistas. Es tremendo. El doctor Amen y la doctora Nelson, autores de otros libros, llegaron al descubrimiento asombroso de que practicar una actitud agradecida y de reconocimiento pueden mejorar significativamente la función general del cerebro. Leemos allí que las implicaciones de estos resultados para la salud mental son inmensos. Cuando tenemos una disposición positiva, las hormonas dopamina y serotonina son vertidas al cerebro y no solo aumenta la sensación de felicidad, sino que también aumenta la habilidad del cerebro para aprender y funcionar. Hay más datos. Hay datos que apoyan este descubrimiento. Cuando los cerebros de los vendedores tenían una actitud positiva, eran capaces de vender un 37% más que cuando no tenían una actitud positiva. Y cuando los doctores, aquí van para los doctores que escuchan o que están aquí en esta noche, estaban en un estado positivo, sus diagnósticos eran un 17% más exactos que cuando sus cerebros estaban negativos o neutrales. Así que cuando vayan a ver al médico, le pregunta, ¿usted está hoy en positivo o negativo? Porque va a tener un 17% más de exactitud. Algunos de los psiquiatras y psicólogos más reconocidos del mundo concuerdan que solo un 10% de la felicidad es determinada por el mundo que nos rodea y un 90% depende de cómo el cerebro procesa el mundo. ¡Wow! Afortunadamente, los cerebros humanos son muy maleables
y la persona puede cambiar cómo el cerebro procesa el mundo que lo rodea. El principal químico de recompensa del cerebro es la dopamina. Pero el punto interesante es que no sentimos las recompensas o las amenazas a menos que enfoquemos nuestra atención en ellas. Muchas cosas buenas o malas suceden en nuestra vida cada día, pero hasta que no enfocamos nuestra atención en ellas, no obtenemos la liberación de neurotransmisores que nos permiten sentir bien o mal. Y es entonces importante qué enfoque queremos tener. La gratitud nos ayuda a contrarrestar las cosas negativas al enfocar nuestra atención en las cosas buenas. ¿Recuerdan ese estudio que se hace muchas veces de atención? Se le muestra una hojita y se le pregunta, ¿qué ves? Quizás la gran mayoría va a decir una hojita blanca, pero algunos van a decir, ay, aquí hay un puntito negro. ¿Dónde estamos enfocando nuestra atención? Otro estudio del doctor Emmons, profesor de psicología en la Universidad de California y experto en el tema de la gratitud, mostró que la práctica de la gratitud puede aumentar los niveles de gozo, como espera el Señor al darnos libertad, al sacarnos del temor nos da gozo, dijimos, en aproximadamente en un 25%. Son cifras muy significativas. Así que podemos empezar a estar más agradecidos porque vamos a tener un 25% más de gozo. En resumen, podemos decir que no son personas felices las que son agradecidas, sino que son personas agradecidas las que son felices. Podríamos seguir mencionando algunos de los resultados de estos estudios. Tengo unas 20, 25 hojas que van dando diversos matices de estos cambios. Pero en resumen podemos ir diciendo que las personas agradecidas mostraron mayor determinación, atención, entusiasmo y energía, una disposición optimista, niveles más altos de ejercicio físico, mejor sueño y niveles más bajos de ansiedad, depresión y enfermedades físicas en general. Qué bueno si empezamos a practicar esto, ¿verdad? No nos da el tiempo para hablar sobre estrategias para ser más agradecidos, pero yo tengo una hoja de los dos lados que ustedes van a recibir al salir esta noche, porque allí hay una enumeración de 10 estrategias para ayudarnos a cultivar una actitud más agradecida. ¿Cuántos quisieran ser más felices, tener más gozo, estar más agradecidos? Bueno, entonces cuando salgamos, ustedes van a recibir estas estrategias que no son mías, son del doctor del cual estamos hablando, el doctor Robert Emmons. No tienen que pagar nada por eso. Tenemos que volver al libro de los libros. ¿Nos dice algo la Biblia acerca de la gratitud? ¿Corrobora lo que estos científicos hoy están diciendo? Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, sabe lo que necesitamos. Él es nuestro médico y antes de formarnos, por eso inspiró a que los hombres escribieran acerca de la gratitud en los Salmos, por ejemplo. En la Biblia, la palabra gratitud o gracias o agradecido se mencionan en 150 veces y se encuentran en 35 libros de la Biblia de los 66. O sea que más del 50% podemos encontrar esta palabra. Una de ellas está en Salmos 50:23 que dice:
Quien me ofrece su gratitud me honra. ¿Cómo honramos a Dios? Qué lindo esta noche. Pensamos y compartimos con nuestro compañero de al lado una razón por la cual estás agradecido. Dice el Salmo 147, canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. El apóstol Pablo nos dice, dad gracias en todo. Ustedes estuvieron pensando en eso. A veces, ante las tribulaciones, los problemas, las dificultades, nos empezamos a mirar no en la hojita blanca, sino en los puntitos negros de la hoja. Pero acá el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo en esta noche quisiera detenerme en 2 versículos de un capítulo que es muy conocido y es un capítulo de la Biblia de la familia por el lado de la mami Evelyn, porque el abuelo Julio lo repetía. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra refugio en hebreo significa escondedero, lugar seguro, cueva protectora. Somos conscientes del valor de la protección, de la seguridad cuando hay problemas, dificultades o el enemigo nos acecha, una tormenta nos acecha. Cuando Moisés escribió este Salmo 90, sin duda estaba recordando cómo Dios había conducido a él en su liderazgo para proteger a su pueblo. Recordar es vivir, dice alguien, bendito el pueblo que tiene memoria. Por eso está la historia de liberación, de triunfos en la historia de cada país. Triste es ver a alguien que sufre de amnesia en este sentido. Un hombre que se olvida de su pasado vive un presente desprovisto de significado y el futuro le parece incierto y asustador o asustante. Dicen algunos que olvidar es como morir poco a poco, lentamente consumido por el frío de la indiferencia o de la ingratitud. Pero Moisés tiene muchos motivos para recordar y agradecer a Dios. Y en el Salmo 90, él se refiere a tres necesidades que Dios satisfizo y por las que expresa gratitud y reconocimiento. Y vamos a ver en esta noche rápidamente. La primera es necesidad de seguridad. Ustedes saben que un niño, aún recién nacido, tiende a agarrarse. Si usted toca, está en la mesa, hay una reacción inmediata porque él está buscando seguridad. Es una seguridad inconsciente pero vital para esta criatura. Lo que poca gente sabe es que la gratitud genera seguridad. La gratitud genera seguridad. Y más cuando la gratitud es dirigida a un ser eterno y poderoso como Dios. Dios no espera que sus hijos sean agradecidos porque Él se alimente de nuestra gratitud. La gratitud no es un deber adicional que el buen cristiano debe tener o experimentar. La persona más beneficiada por la gratitud no es quien recibe el agradecimiento, sino el que la vuelca, la dice. Al agradecer, hacemos una revisión, como hicimos rápidamente en los minutos iniciales, y oramos al Señor. Revisión de las bendiciones recibidas, sus bondades, y eso fortalece nuestra salud y nos da seguridad, así como el Señor nos protegió, dirigió en el pasado, seguiré haciéndolo en el futuro. ¿Recuerdan la cita que viene ahora? Al revisar nuestra historia pasada, habiendo viajado por cada paso de nuestro avance hasta el punto en el que nos encontramos en el presente, puedo decir, dice la nota inspirada, alabado sea Dios,
Al ver lo que el Señor ha forjado, me lleno de asombro y de confianza en Cristo, nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. El sábado pasado el pastor Mayer nos hizo un recorrido especialmente para el pastor Mario Ceballos, que ha estado aquí pero no tenía conocimiento de algunos datos históricos, y empezamos allá en Diamante, paramos por aquí cerca donde celebraron el primer culto un viernes y después fuimos a Crespo. Puedo entonces confiar en que Dios nos cuida o nos cuidará, recordando cómo lo ha hecho en el pasado, cómo hizo provisión. Puedo esconderme seguro en Dios porque Él es eterno y sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos. Mi temporalidad puede esconderse en el refugio de su eternidad y nada ni nadie me amedrentará. Esa era la confianza, la gratitud de Moisés. Vamos a la segunda necesidad de ser agradecidos, la necesidad de permanencia. La vida es corta y pasajera. Desde la entrada del pecado a este mundo, todo lo que empieza, ¿qué? Termina. Las flores de hoy están hermosas, ¿verdad? Mañana, pasado. Las nubes en el cielo están y en una hora quizás desaparecen. Aún los árboles parecen pasajeros. Pero hay cosas como las montañas que son símbolos de permanencia. La montaña es uno de los objetos más durables, pero en el Salmo 90, que hacíamos referencia, Moisés mira los montes y razona: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres. Antes que las montañas. Moisés toma la montaña como un símbolo de algo duradero y le dice a Dios: antes que las montañas tú ya eras. La respuesta que nosotros encontramos es que el Señor es eterno, creador del cielo y de la tierra. Al agradecer por su eternidad, la temporalidad, la fugacidad, la fragilidad del hombre se transforma en esperanza para todos, y su necesidad de permanencia es satisfecha. Y vamos a la tercera. Desde la entrada del pecado, el ser humano prefirió vivir solo, independiente, tomando sus propias decisiones. Esto nos hace sufrir, nos autoinfligimos heridas, hiere a las personas que más amamos, pero insistimos a veces en vivir separado de Dios. Pero en el fondo el vacío lo incomoda, porque el hombre y la mujer fueron creados por Dios a imagen y semejanza, y jamás seremos felices mientras no volvamos a Dios. Entonces la gratitud me lleva a detenerme y reconocer que existe un Dios que me crió. Es regresar al Creador. Ya hablamos del hijo pródigo la noche anterior, pero él es quizás el mejor ejemplo bíblico de necesidad de permanencia. Estaba dispuesto a volver a la casa de su padre y aún ser un jornalero y comer cualquier cosa, pero tenía una necesidad de pertenencia que está dominando siempre en nuestro corazón. Quiso ser libre, se hizo esclavo de su libertad y esa libertad lo comenzó a asfixiar y se dio cuenta que tenía una necesidad de pertenencia no satisfecha por nada. Volvamos nuestros ojos a ese Dios maravilloso y debemos agradecerle entonces por la seguridad,
porque Él es nuestro refugio. Por la permanencia, porque Él es nuestra eternidad. Por la pertenencia, porque Él es nuestro Padre. Y por el tema que estamos viendo en esta noche, y por la libertad en Cristo Jesús que Él nos otorga. Yo quisiera en esta noche, en primer lugar, haciendo uso de algunas de estas estrategias, agradecer. Podría dedicarme unos cuantos minutos a agradecer. Tengo en mente el agradecimiento hacia un profesor. Hoy está frío, está lloviendo. El profesor Raúl Pérez no ha podido estar aquí. No está aquí, ¿verdad? Ah, sí está. Profesor, yo quisiera en esta noche, póngase de pie, por favor. El profesor Raúl Pérez era el encargado de los alumnos del plan combinado que había hace algunos años atrás, y él se encargaba de animarnos y llevaba el control de las horas que llevábamos en ese plan un poco exigente, apretado que teníamos de teología y filosofía y pedagogía. Y el profesor no sabe lo que voy a decir, pero quizás se acuerda, o ni se acuerda. Cuando fuimos a registrarnos, él me preguntó, ¿y cómo va Enrique? Él estaba sentado, yo aquí. Bien, profesor, ¿cómo fue el colportaje? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Y cómo van los estudios? Bueno, le digo, este año hice muchos créditos, pero no tengo muy buenas notas. Ah, dice, a ver, miró los papeles y dice, oh, pero qué bien, no, siga adelante, no se desanime, siga adelante. Esas palabras fueron palabras que venían de lo alto para colgarme, literalmente, y poder seguir adelante. Y yo le quiero hacer un público reconocimiento de gratitud, porque esas palabras que usted dijo, sinceramente, no estimó el efecto que iba a tener para terminar los 2 años que nos seguían. Ese plan combinado eran 6 años. Empezamos en el 75 y terminamos en el 80. Y en un momento clave, el profesor, inspirado por Dios, dio esa palabrita de ánimo que sirvió para tomar más coraje y seguir por 2 años más. Profesor. El tiempo ha pasado. Hay 2 personas que quisieran venir a buscar y decir una palabra o 2 palabras a alguien que esté aquí y agradecer, hacerle públicamente un agradecimiento. Oscar, dale. Quizás en aquellos tiempos, cuando estuve los primeros años en el colegio, estuvo el preceptor, el pastor Sapia, que fue mi preceptor y mientras tanto estudiaba y era preceptor de nosotros. Y muchas charlas tuvimos en aquellos tiempos. ¿Te acuerdas, Carlos, no? Así que quiero agradecerte. Muy bien. ¿Uno más? Sí, por favor. Yo quiero hacerle agradecimiento a un médico pediatra, al doctor Novotny. Nunca le agradecí en público, pero él hizo algo bellísimo, algo digno de recordar siempre por mi hijita. Hace ya 1 año. Así que un sábado ella cayó a la emergencia porque se había caído por una escalera. Y el doctor creo que estaba acá, estaba en el culto de los sábados. Supongo yo que estaba acá. Y bueno, yo quedé desesperada con mi hijita porque estaba mal.
se había golpeado un poquito, así que, bueno, le quiero agradecer a él porque él tuvo la buena disposición de ayudarnos y, bueno, vio ahí a una mamá desesperada y me ayudó mucho, doctor. Muchísimas gracias. Just another day in your life. It's not just another day, it's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now,